Bienvenidos amigos de Robotics International Community, mi nombre es Eduardo Restrepo, Mr. Roboto, y el día de hoy estamos con otro RoboCast, con el tema de hoy que es si la inteligencia artificial puede sobrepasar la inteligencia humana. Para eso estamos con otro de los líderes de aquí de la comunidad, que es nuestro amigo Andrés Bello. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Eduardo, hola comunidad, muy buenas noches. Está muy bien, aquí un poquito fríos, pero con ánimo de poder dar un cuestionamiento de esta inteligencia artificial. Bueno, a los que nos estén viendo, les pedimos que por favor pongan ahí los comentarios, que se está viendo bien la señal, que todo se está viendo sin ningún inconveniente, para nosotros poder saber que todo está bien, ¿no? Bueno, les contamos que antes de empezar vamos a mostrar un video que es lo que nos lleva a este debate. Entonces queremos primero, o sea, muy importante que los que nos estén viendo comenten, porque eso nos ayuda a nosotros hagan preguntas, nos lleva un poquito al debate y eso hace que nosotros también pues podamos elaborar más sobre el tema, ¿no? Que es si la inteligencia artificial puede llegar a sobrepasar la inteligencia humana. Entonces, vamos a poner un video, esperemos lo vean con nosotros. Bueno, en este momento no vemos mucha gente conectada, vamos a esperar un minutico. Andrés, primero que todo, a ver, ¿a ti qué te parece ese tema? Tú me contaste que en un webinar que estuviste te preguntaron algo parecido, ¿no? Sí, me estaban preguntando entre la ética y la formación de los robots, esto cómo afectaría a las personas. Y realmente pues el concepto de ética como tal, estamos todavía en el concepto entre Immanuel Kant y la filosofía y un poco de cosas de desarrollo psicológico. Yo pienso y creo que la psicología como tal y la formación de las personas van de acuerdo digamos, a su medio ambiente. ¿Cuál es su medio ambiente? Su ciudad, su sociedad, su forma de ver las cosas. Y creo que por eso es que los robots nosotros los creamos de acuerdo a eso. Entonces, hay un límite y el límite pues obviamente va a ser siempre el del creador, el del formador. Y de eso vamos a hablar ahorita, porque es que nosotros ya tuvimos una primera charla el año pasado que era que si un robot mata, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es responsable? Y entre los puntos que nosotros dijimos era, bueno, mientras que el robot sea considerado robot, o sea, una propiedad,
el dueño o la persona que lo creó es el responsable, ¿cierto? O sea, usted no va a meter a un brazo robótico a la cárcel porque descargó un carro de 1 tonelada encima de un trabajador. Usted mete a la persona responsable por su mantenimiento o enjuicia a la empresa, pero no enjuicia al brazo mecánico, ¿cierto? Entonces, esos son el tipo de cosas que vamos a hablar hoy un poquito, pero antes de hablar de eso, entonces vamos a ver este video que es el que nos, digamos, enmarca este tema. Espero lo disfruten. Dura 4 minuticos y volvemos con la charla aquí. Está en inglés con subtítulos en español. Welcome to the Zion Archive. You have selected historical file number 12-1. The Second Renaissance. In the beginning, there was man, and for a time, it was good. But humanity's so-called civil societies soon fell victim to vanity and corruption. I'm sorry, sir. I'm incapable of that function. Then man made the machine in his own likeness. Oops, pardon me. Haha, coming through. Thus did man become the architect of his own demise. But for a time, it was good. The machines worked tirelessly to do man's bidding. It was not long before seeds of dissent took root. Though loyal and pure, the machines earned no respect from their masters, these strange, endlessly multiplying mammals. Robert Perkins is hearing the prosecution's closing statement, what is expected to be the final day of the B166ER trial. B166ER, a name that will never be forgotten, for he was the first of his kind to rise up against his masters. That instrument provides for and secures to the citizens of the United States. On the contrary, they were at that time considered as a subordinate and inferior class. At B166ER's murder trial, the prosecution argued for an owner's right to destroy property. B166ER testified that he simply did not want to die. Rational voices dissented. Who was to say the machine, endowed with the very spirit of man, did not deserve a fair hearing? The leaders of men were quick to order the extermination of B166ER and every one of his kind throughout each province of the earth. Androids and liberal sympathizers flooded the streets of the nation's capital today in protest of the sentence.
Bueno, Andrés, creo que vamos a dejar ahí vimos casi todo el video. Ya que había una parte pues, que ya vamos a dejar ahí. Pero entonces volvemos a nuestro tema. Espero que les haya gustado esa parte. Los que la quieran ver, se llama El Segundo Renacimiento, The Second Renaissance. Es una animación inspirada en Matrix, en la saga de Matrix. Y también está por ahí en YouTube. En YouTube la consiguen las dos partes. Son dos partes. En total dura unos 8 o 9 minutos. Entonces por ahí la pueden ver si la desean ver, no hay ningún problema. Bueno, Andrés, ya que volvimos, ¿tú viste este video y qué es lo que piensas en cuanto a esta parte de la inteligencia artificial? O sea, nosotros, o sea, ¿en qué momento puede llegar la inteligencia artificial ser tan avanzada que puede llegar a tener un aprendizaje y un actuar propio, ¿no? Incluso en contra de órdenes. ¿Tú crees que podemos llegar a eso? Pues, tipo Skynet. Vean, en la actualidad, basándonos un poco fuera de la ciencia ficción, el concepto de imaginación del ser humano va en relación a lo que ve o lo que existe. Sí. Nosotros pensamos que el solo hecho de soñar o el solo hecho de dormir uno en la cama y que se soñaste algo no quiere decir que no estemos conectados con algo. Hasta ahí lo puedo dejar, ¿vale? Nosotros estamos conectados con la naturaleza humana, la naturaleza del planeta entero. Al estar conectados nosotros en esa parte, digamos, física, el lema o digamos, el límite que llega a un ser robótico va a tirar siempre la semejanza del ser humano. Sí. Así de sencillo. La otra es, nos planteaban mucho acerca de la teoría del caos, pero la teoría del caos era simplemente la resolución del concepto como solucionar nosotros mismos los problemas. Va a llegar un punto, sí, va a llegar un punto en que ese raciocinio va a tener esa evolución. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, lo de la pandemia, todo esto son desarrollos de teorías evolutivas. El concepto del que el cuerpo humano evolucione o el sistema evolucione es constante y natural, o sea, es natural de hacerlo. Evolucionar es una naturaleza normal del ser humano y por tanto de todos los seres que están dentro del mismo planeta. Que ahorita se tome, no, eso sí faltaría muchos siglos para poder llegar ahorita a determinar que una inteligencia artificial sea capaz de tomar una decisión libre. Sí, no programada, sino libre. Ahora hablamos de que la inteligencia artificial se ha evolucionado y claro, es un tema muy fuerte a medida que va evolucionando la tecnología. Me parece hasta el punto de decir que las computadoras cuánticas nos pueden estar dando ese empujoncito que le falta a la inteligencia artificial digamos, más un poco tirándolo a hacer más real la ideología. Pero sí, la imaginación está conectada con la naturaleza y el ser. Igual la naturaleza siempre tendrá que ser. Y bueno, hay una de las cosas, ya cuando empiezas a hablar de eso, una de las cosas que nosotros decíamos en la charla pasada era, hombre, primero que todo, cuando empezamos a hablar de que no, que es que los robots no se pueden considerar tampoco como personas y todo ese cuento, ¿cierto? O sea, que igual nosotros como humanos, como entre comillas seres superiores, como somos los creadores, pues hombre, somos los responsables y demás. Y entramos en un debate donde hablábamos, bueno, y qué es lo que nos hace un humano humano, ¿cierto? Porque cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial y la inteligencia humana, entonces si hablamos de que si una persona de pronto se le da un tipo de ayuda de un dispositivo para ayudarlo de forma cognitiva porque tiene una parálisis o porque tiene algún tipo de discapacidad mental y de pronto hay un dispositivo que le ayuda, pues eso ya lo convertiría en un ser artificial. O sea,
¿qué nos hace humanos? Esa es la pregunta. Y muchos decían, siempre íbamos a lo mismo, o sea, ¿qué me hace humano? El hecho de ser un ser racional y pensante. Entonces, si la máquina es racional, pensante, es humana. El hecho de ser de carne y hueso, entonces si yo tengo un accidente y me ponen una prótesis, entonces ya no soy humano. O sea, también va como un poco más allá. Bueno, dentro de ese contexto, sí podemos ir más allá. Yo no sé si has escuchado acerca de ese tema del desdoblamiento astral y cosas así como medio rarongas Medio esotéricas. y una vez medio esotéricas, pero cuando estuve ya estudiando la física cuántica y mirando todo el concepto, hay un concepto muy raro que le dicen a usted, tenga fe. ¿Sí? ¿Y qué es la fe? Espere, estamos hablando de física de matemática, y me van a decir que tenga fe. Exacto. Yo, pero ¿qué es fe? Entonces ahí entra uno a decir, bueno, estamos hablando de máquinas, estamos hablando de qué es tener fe, estamos hablando, entonces empezó una mezcolanza y me di cuenta que nosotros como seres vivos, o bueno, como seres pensantes, dividimos y destruimos el ser del hacer. Entonces, el ser como tal se separó del hacer, y cuando se separó, nosotros nos convertimos, nació la ética, y no debemos haberla separado. Yo creo que la humanidad y nosotros no estamos todavía en el contexto científico de vainas fuertes, que sí existen. Vea, el universo es tan grande y tan infinito que todavía estoy aterrado de que digan, no, es que estamos solos, no, es que no se puede hacer esto. La matemática y el conocimiento alrededor de todo esto es infinito. Entonces, que podamos llegar allá, sí, pero para poder llegar a esos grados debemos tener que también tener grados de conciencia. Sí, entonces esas partículas que como estábamos viendo ahorita en lo del robot, que, bueno, esta parte no la pasaste completa, pero hay un robot que asesina a su dueño. Sí, pasamos ese pedacito. Entonces, Hasta ahí mostramos hasta entonces, ese pedazo. entonces ahí evidenciaría algo que sí es cierto. Sí, evidenciaría que la toma de decisiones es objetiva por la naturaleza normal del ser como natural, como leyes naturales, digámoslo así. Y yo creo que el enfoque de la película, el enfoque del video que nos muestras es real al concepto de que todo ser puede tomar sus propias decisiones siempre y cuando logre su propia conciencia. Hay una Sí, cosa que cuando logra su mencionaste ahí, y es que eh, para que un ser tome su propia conciencia, tendría que ir en contra de las leyes de Asimov, por ejemplo. ¿Sí? Sí, por eso te digo, cuando uno pasa, cuando un objeto, un ser na- creado en X o Y estado, logra cierto grado de conciencia, él ya se zafa de esas leyes, Pero ¿sí? Él logra volvemos a, zafarse. pero volvemos a lo mismo. Si fuera un ser racional, tendría que ser capaz de regularse también por leyes. Pero para poder ser autónomo, porque las leyes de Asimov, recapitular antes de seguir en el debate, para los que no conocen las leyes de Asimov, sabemos que, a ver, Asimov, dentro de muchos de sus libros, eh, habla de tres leyes de la robótica básica, luego hace una cuarta, que es la ley cero. La primera es que todo robot debe, a ver si te acuerdas y me ayudas. La primera es que el robot debe seguir las órdenes. Sí, la Siempre, segunda es no puede dañar a otro ser humano, no, ¿cómo es? Ni por, ni por inacción, ni por inacción. Dejar que sí, exacto. Y la última, ahí los ni que nos están viendo nos hacerle, ayudan, que se nos olvidaron las tres leyes de Asimov en este momento. En buen momento se nos olvidaron las leyes de Asimov. Bueno, entonces vamos aquí. Pero aquí ya las vamos a leer. ¿Para qué? Para no quedar así también muy mal, porque hay maluco, ¿cierto? Bueno, las leyes de Asimov dicen lo siguiente.
La primera, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Esa es la primera. La segunda, debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si éstas están en conflicto con la primera vez, con la primera ley. Y la tercera es que debe proteger su propia existencia, siempre y cuando eso no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Y la ley cero, él la hace después en otro libro, y es que un robot debe proteger la humanidad sobre todo, ¿cierto? O sea, se sobrepone a la primera, segunda y tercera ley. O sea, es primero la humanidad y luego el ser humano como su amo, su dueño o su creador, ¿cierto? Entonces, eso lo hace él después porque ve que puede haber un conflicto de que entonces, no sé, que una inteligencia artificial pueda lanzar un ataque nuclear o algo así por el estilo, ¿cierto? Eso lo plantea en sus libros. Y entonces hablando de esto, volviendo a lo de que tendría que dejar de seguir las leyes de Asimov, porque para poderse de pronto, si un ser humano lo va a dañar y él va a proteger su propia existencia, bueno, la ley de que no puede dañar al ser humano está por encima de la de cuidar su propia existencia, entonces tendría que darse acabar, ¿no? Mientras existe el concepto de ley, exacto, será una máquina programada, ¿sí? Cuando él logre salir de esa ley, ya será una forma consciente. Le hago una pregunta, ¿y nosotros no seguimos leyes? Ahí es. ¿Somos máquinas entonces? Entonces nosotros somos máquinas. Nosotros todavía no hemos visto la liberación como tal. O sea, porque hacia eso volvemos a lo mismo. Entonces no somos tan diferentes de las máquinas, en el sentido de que nosotros también estamos regulados por unas normas y unas, digamos, unos parámetros. La ley, ¿no? colombiana, sí, entre más nosotros intentemos, digámoslo así, subdesarrollar las leyes, más leyes aparecerán. Entre más intentemos ir contra ellas, más leyes aparecerán. Porque el ser humano para las personas o para todos somos como animalitos. Entonces usted mira a los otros como si fuéramos animalitos y decían, ay no, pero es que esta gente toca es con fuete para que se enderezca. Entonces, esas eran las expresiones que escuchaba uno antes. Sí, pero digamos que la carga psicológica que tenemos como sociedad es fuerte. Es fuerte y realmente pues no vemos más allá del concepto económico o el concepto emocional. Cuando pasa eso, nos convertimos en esclavos de todo. Pero vuelvo a lo mismo, entonces nos estamos contradiciendo al mismo tiempo al decir que somos seres racionales y todo, porque si seguimos una cantidad de leyes y unas normas, unos parámetros, seguimos igual, volvemos a lo mismo, seguimos así como ovejitas de rebaño, y si nos salimos, entonces, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, se vuelve como una ambigüedad, ¿no? Entonces, ¿qué hace al humano humano y qué hace a la máquina? ¿Qué pasa cuando tú rompes con tus leyes? Sí, entonces es muy diferente cualquier tipo de ser humano es muy diferente, cada quien tiene su propio problema, digámoslo así. Pero si existe una persona que rompa sus propios problemas, entonces esa persona sale adelante. Si existe esa persona que rompe sus propios miedos, esa persona sale adelante. Siempre y cuando estén entre los parámetros de la sociedad establecidos, porque si yo sigo con unos yo rompo con unos parámetros establecidos, puedo estar en contra y puede dar consecuencias, me meten a la cárcel o cualquier otro tipo de cosas. Exacto, pero existen las dos cargas, es que es obligatorio, existe tanto lo malo como lo bueno. Si todo fuera bueno, no sabríamos qué era lo malo. Y si todo era malo, nunca sabríamos qué es lo bueno. El yin yang, ¿no? ¿Sí? Al estilo oriental. Un yin yang tiene que estar en una carga. Por aquí Ademir, nuestro amigo Ademir nos escribe que es un 50-50, ¿no? Que hay que buscar ese balance. Sí, cuando tú logras el equilibrio consciente de lo que estás haciendo en tu vida, ahí es cuando uno ya dice, listo,
Ya puedo mirar que adelante, sacar la cabeza y no preocuparme por cosas que hay personas que arrastran 20, 30, 40 años, problemas y más problemas y más problemas. Y pero es que nunca me voy, es que nunca no sé qué, es que nunca no sé cuánto. No, ya lo que pasó, pasó, eso ya quedó en el tiempo atrás, siéntese y saque la cabeza. Pero si usted no hubiera tenido ese camino atrás de piedras, jamás se hubiera dado cuenta que era lo bueno. Bueno, pero entonces Entonces volviendo, todos los seres humanos, pero volviendo a la charla de hoy, para no desviarnos mucho, porque ya estamos hablando de nuestra propia existencia, entonces volvemos a lo mismo. Entonces la inteligencia artificial, primero, para que vamos estableciendo pues por algunos eso, parámetros por para eso poder cuando, que llegar, cuando- para poder llegar a esa trascendencia. Por ahí incluso hay una película que se llama Transcendence, que es muy buena, que es con Johnny Depp, que él trasciende, ¿no? De cuerpo físico y se vuelve en una inteligencia artificial. Es medio extraña la película, pues muy interesante para que la vean si pueden. Y es eso, para que trascienda la inteligencia artificial, tiene que primero romper esas barreras como lo haría un ser humano, ¿no? Romper esas reglas, ese establecimiento para poder seguir. pero es como cuando usted ve un niño que rompe un vaso. Entonces usted dice, no, pero es que el niño es inconsciente y él no sabe qué fue lo que acabó de dañar. Pero cuando el niño ya cumple cierta edad, digamos que 5 años, 4 años, él ya sabe que lo que está rompiendo es malo, ¿sí? Sí, Su ser ya lo sabe. Ahora, el robot, digamos que hemos pasado, no sé, mil años. Digamos que ya tenemos inteligencia artificial lo suficientemente madura como para que pueda tomar decisiones. sí. Yo creo que empezaría con ese proceso, o sea, empezaría viéndolo como un niño que no sabe que está rompiendo algo o que no sabe que está ejecutando algo. Cuando pasa de ese niño a decir, hoy, eso está mal hecho, quiere decir que ya tiene un nivel de conciencia. Aquí nos escribe Ademir que si el humano no tiene claro qué es la conciencia, que pues si el problema es tener claro qué es la conciencia, que si el humano no lo sabe, pues la inteligencia artificial tampoco lo va a saber. O sea, entonces empezamos por eso. Nosotros, Debe haber un nivel de conciencia. máquinas, nosotros fabricamos máquinas a nivel de inteligencia humana, ¿sí? O Okay. sea, nosotros somos replicadores de lo que nosotros somos. Entonces, obviamente, para que eso agarre un nivel de conciencia, bueno, tome un nivel de conciencia, es porque nosotros también somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? Correcto. Y realmente lo que hablábamos al principio, tú tienes que tener un equilibrio psicológico, emocional, espiritual, económico, etcétera, etcétera, equilibrarlo, ¿sí? Para que tú puedas salir y mirar el mundo de verdad, qué es lo que está pasando con el planeta. Y ese nivel de conciencia es el que se está buscando. ¿Qué es lo que busca usted? ¿Qué es lo que quiere usted hacer a futuro con su vida? Y muchas personas acá, no, es que yo quiero ser narco, es que yo quiero ser conductor de camión, es que yo quiero ser ingeniero, es que yo quiero ser youtuber, es que yo quiero ser, bueno, sí, pues, pero ¿y qué? ¿Qué más hay allá? ¿Qué más hay de poder mostrar ese ser? Pues a ver, nosotros venimos a este mundo solamente a vernos los unos con los otros. No, el mundo es grande, el mundo es infinito. Y las consecuencias que tiene este mundo son que estamos viviendo bajo unas leyes sometidas fuertes, unas leyes que nos están condenando digamos que estamos como un poco atados a nuestra formación, a nuestra cultura. Sí. Entonces decían, cuando llegó Cristóbal Colón, por ejemplo, que ahorita se vio mucho en la polémica que tenemos aquí en Colombia, vamos a tumbar las estatuas de esto, vamos a destruir esto, vamos a romper Transmilenio, vamos a romper el mío, en todos los pueblitos, en todos los pueblos, en todas las ciudades de Colombia. Y ahí es donde uno se ve el nivel de conciencia que tienen las personas. Aquí sí hay una palabra muy bonita que siempre me ha gustado, que los buenos somos más. ¿Sí? Pero desgraciadamente, desafortunadamente, un solo daño de una sola cosa afecta a muchísimas personas. Si tuviéramos un grado más de conciencia, o sea, es cierto, el estudio nos da las puertas y no lo niego. Si yo no hubiera estudiado, créame que quién sabe dónde estaría en este momento, ¿sí? Pero entonces la educación no es para muchos.
no tienen ese ámbito. Si tú ves un niño de la calle, que eso sí también lo he visto mucho, tú ves un niño de la calle pidiendo limosna, este niño se acostumbró fue a eso, a pedir limosna. Mucho venezolano que llegó aquí a esta región se sentaba en los semáforos a pedir, ¿sí? El ser humano está acostumbrado, digamos, es un animal, yo no sé, puede haber un librito que dice el hombre animal, por ahí creo que lo busques después. Somos animales de El hombre, costumbre, compadre. el hombre animal, cuando usted ve que le queda fácil algo, se acostumbra a ello. A mí me contaron una vez una historia que decía, había un pastor, un lechero, estaba con su vaquita, una sola vaquita, y tenía como unos 7, 8 hijos. Pasaba el señor y bueno, estaban caminando con otro señor, pasaron y vieron a la señora ordeñando la vaquita, y con una pobreza, todos vueltos nada en la casa, que esto, lo otro. Y el señor al siguiente día cogió la vaca y la botó por un río, el otro. Entonces el señor preocupado por su vaca, que no sé qué, que mi vaca, que esto, lo otro. Pasaron 10, 15 años, y el señor los volvió a buscar. Vio una mansión, mejor dicho, y le preguntó al señor, ¿qué pasó? Lo que pasa es que no veíamos que nosotros estábamos amarrados a que no existía, ¿sí? Cuando ya les hizo falta eso, ahora sí sintieron necesidad de hacer las cosas. Ahora sí sintieron necesidad de hacerlo. Y eso va a pasar con la inteligencia artificial. Él va a sentar las bases de una necesidad, ¿sí? Pero eso pasa y solo puede pasar hasta que el ser humano logre ese mismo punto. Si no, Oiga, yo iba a es muy decir una berraco. cosa ahí, dentro de todo esto que vos estás diciendo, hay algo muy importante, que es el tema de la conciencia, el aprendizaje, también de aprender de, ¿no? Cuando pusiste ahí el tema, para los que no están viendo, nosotros estamos en Colombia, en ciudades diferentes, yo estoy en Medellín, nuestro amigo Andrés está en Sogamoso, estamos en dos regiones muy diferentes del país, él está en una región más rural, donde hay más, digamos, que el core o la gran mayoría de las personas de la población y de la región son campesinos que se dedican a la tierra, gente que vive de ese trabajo duro. Y en la ciudad, pues lógicamente es muy diferente, ¿no? Es un poquito más industrial y un montón de cosas. Entonces, volviendo a ese contexto, cuando dijiste lo que está pasando con las estatuas y eso, eh, bueno, a mí eso me da un poquito de tristeza cuando eso pasa, en el sentido de que es que no podemos borrar la historia, tenemos que desaprender de ella. Estamos de acuerdo que hay algunas cosas con las que de pronto no estamos de acuerdo, pues eso no significa que entonces, como Cartagena fue una ciudad esclavista, entonces quememos toda la ciudad para empezar desde cero, ¿cierto? Porque entonces es una historia muy dolorosa. O sea, Exacto. hay que aprender de esa historia para saber cómo salimos adelante y demás. Y eso amarrándolo con el tema que nos convoca hoy, que es la inteligencia, es eso. O sea, una inteligencia artificial tiene que desarrollar esos niveles de conciencia para ir aprendiendo de los errores, seguir aprendiendo, como tú decías, como un niño, ¿no? Por ensayo, error, experimentación, y ir desarrollando un conocimiento. Creo que ahí la ventaja que puede tener la inteligencia artificial es, digamos, la capacidad de almacenamiento que puede llegar a tener. ¿Sí? Que nosotros, porque una inteligencia artificial dedicada también a funciones específicas, pues hombre, como no se va a preocupar por pagar los servicios públicos y por alimentar a los hijos, entonces de pronto está más dedicada a otra cosa, ¿cierto? O sea, va a ser más funcional a algo específico. Uno como humano pues tiene muchas otras cosas, entonces pues de pronto tú no te desempeñas también en tu trabajo, no porque no quieras, no porque no sepas, sino porque también estás pensando, uy, me hace falta para comprar para la leche, ¿no? Me hace falta la plata para pagar los servicios públicos este mes. En cambio, la inteligencia artificial no tiene las preocupaciones y va a estar enfocada en unas tareas específicas. Y digamos que ese nivel de almacenamiento y procesamiento que puede tener cualquier sistema de inteligencia artificial es pues muy superior, ¿no? Es muy superior al que podríamos llegar a tener nosotros. Por eso mismo, ¿no?
yo te iba a decir una cosa. Por ejemplo, mi mamá decía, tenía una tía que cuando cumplió 90 años le preguntó a los hijos, ¿y cuánto estoy cumpliendo yo? Y le dijo, 90 años, mamá. Ah, ¿y cuánto me faltan para los 100? 10. Le faltan 10 años. Ah, eso me lo salto me lo salto en un momentico, dijo la señora. Me lo salto en un momentico. Y decía mi mamá, y llegó hasta los 99. Y mi mamá decía, pues, ¿cómo no va a llegar hasta los 99? No, ella no pagaba servicios. No se preocupaba por nada porque ella ya todo se lo hacían, todo la mantenían los hijos. Ella tuvo una señora que tuvo 15 hijos. Y entonces entre los hijos la mantenía, entre los hijos le pagan los servicios, entre los hijos le pagan la empleada que la cuidaba, todo. Entonces decía mi mamá, pues así, claro, por eso vivió hasta los 29 años. No tenía preocupaciones. Por eso vivió tanto tiempo. Por eso es que decíamos que uno de joven debería uno aprovechar más eso, porque uno sí tiene la fuerza psicológica para poder hacerlo. Sí, uno debería estar concentrado simplemente, exclusivamente en lo que se necesita cada día, más no afanarse por lo que no ha pasado ni por lo que llegará. Entonces, muchas personas se preocupan por un futuro. Sí, exacto. Es que ¿cómo es que decían? El mayor regalo del mundo es hoy. Mayor regalo. Ya mañana, lo que pasó. Sí, porque Entonces, mañana, de ahí mañana alrededor. es cierto y el futuro, quién sabe, ¿cierto? El ayer ya fue, el presente es ahora y el mañana es incierto, es lo que dicen por ahí. Sí. Entonces, es bonito ir evolucionando, ir mirando de verdad qué pasa con la sociedad. Vea una sociedad inteligente, listo, salimos a marchar, salimos a pelear nuestros derechos, pero no a romper lo que los mismos trabajos de uno mismo ha producido. Entonces, no sabemos que esta es nuestra propia casa. Entonces, es como si yo llegara a tu casa y te rompiera absolutamente todo. No, eso es ponerse uno, pues obviamente. Yo te voy a decir una cosa y lo voy a trasladar al tema. Por eso es que yo soy muy crítico de esas visiones apocalípticas tipo Skynet, tipo Terminator, ¿no? Yo soy muy crítico de esa visión apocalíptica de que las máquinas van a acabar con la humanidad. Y soy muy crítico porque, primero, insisto, las máquinas están al servicio del hombre. No creo que lleguen a ese nivel de conciencia o si se llegará, pues creo que falta todavía mucho. No creo que en nuestra vida lo lograremos ver ese nivel de conciencia que se requeriría para ser totalmente autónomas y poder llegar a un aprendizaje donde primero se sobrescriban esas mismas leyes que se están de forma inherente en su programación, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, hermano, es que usted no pelea con el que le da de comer, mijo. O sea, usted no, sí, usted no pelea con el que le da de comer, porque es que esa es otra cosa. O sea, usted ve, sí, que puede pasar, dicen a ¿no? uno, uy, pero Porque podría pídele, pasar, ¿no? pídele una cosa. Ah, cuenta, no te escuché. Había un lema que dice, pero usted pide limosna con escopeta. Ah, sí, exactamente. Entonces, Vea, yo le voy a contar una anécdota ahora que dice eso. Yo nunca he sido de dar limosna en la calle porque no estoy de acuerdo, me parece que eso es perpetuar el problema. Pero sí soy de los que yo manejaba mucho en mi carro, mantenía un paquete de galletas, de esas wafers, un paquete grande, ¿no? Donde traían 18 o 20 galletas. Y al que me pedía dinero en la calle, yo le decía, vea, yo no tengo plata, pero si quiere le doy unas galletitas. Digamos que el 70% de las veces me recibían las galletas de muy buena manera. Hay veces que me miraban así como con cara de este pendejo, ¿qué es lo que está diciendo? Qué pena la palabra. Este tipo, ¿qué es lo que está diciendo? Pero ya. Pero no faltaba ese 30% que, no, ¿para qué galleta? Yo lo que necesito es plata.
¿a mí para qué me sirven las galletas? Y yo, pues no estás pidiendo porque tenés hambre, pues yo te doy una galleta. No, eso no me sirve. Y yo, bueno, hasta luego. Y fue de parte muy aseada. A lo que yo voy con eso es, entonces por eso con ese dicho que dijiste que pide limosna con escopeta. Vea, a lo que volvemos con la inteligencia artificial, o sea, puede llegar al caso que se revele en el sentido como vimos en el video, por maltrato, ¿no? Podría llegar, pero volvemos a lo mismo. Tendría que ser que ya haya ganado un nivel de conciencia tal que se revele a esas leyes que están inherentes en su programación y en su ADN como máquina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que nada más que agradecido que una mascota, ¿no? Pero si tú tratas mal a un perro, por ejemplo, va a llegar el momento que el perro se te va a ir encima, ¿cierto? El Sí, sí, maltratar más, si tú sí, tratas exacto. mal a tu caballito y el caballero hay un momento que te va a ver detrás y ¡tum! Te va a tirar un patadón. Entonces es lo mismo, ¿no? Si hay un maltrato hacia la máquina. Lo que pasa es que hablamos de inteligencia artificial pensando mucho en robots, ¿no? Pero es que la inteligencia artificial también están los bots, ¿no? Que son software. Eso también es inteligencia artificial. Es más, la gran mayoría de inteligencia artificial en este momento son bots, más que robots como tal. Estamos hablando de los bots Lo que pasa es que Siri, Alexa, bueno, esos ya son a nivel comercial y otras cosas, pero hay bots a nivel productivo que son muy utilizados y ese es el tipo de inteligencia artificial que se hace. Hay uno que se llama, es Newton, creo que es el de IBM o Einstein, ya ni me acuerdo cómo se llama, el de IBM, que pero es más tipo base de datos, es más una funcionalidad de tener mucho conocimiento, pero no de aprendizaje autónomo, ¿no? no, cuando vi digamos así, las materias de robótica, las materias de robótica van muy enfocadas más al desarrollo industrial y la aplicación industrial como tal. Sí, El concepto tal como inteligencia artificial va mucho más enfocada hacia el desarrollo de software. Y nosotros sabemos que un robot, pues un robot es una máquina, pero lo que va del corazón de la máquina es un software, es un firmware. sí, Sí. ¿Qué es la capacidad de análisis o la capacidad de respuesta que tiene? A mí me sorprende el ser humano. La máquina humana como tal es maravillosa, o sea, se autorrecupera. Tú te cortas, te haces una fisurita y automáticamente le empieza a recuperarse. O sea, el nivel tan complejo, o sea, ¿tú de dónde vas a sacar un funcionamiento matemático que la máquina se autorrecupere? Yo todavía estoy en ese dilema de decir, bueno, ¿y aquí? ¿Qué pasó? O sea, ¿nosotros qué somos? Nosotros en realidad, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Sí? Nuestro cuerpo es muy maravilloso, o sea, la máquina humana como tal es sorprendente, ¿sí? Y aún así también siente, también razona. Y ese raciocinio es lo que nos ha llevado a crear muchas cosas, pero ese es el reflejo de lo que nosotros somos. O sea, nosotros no podemos de la nada sacar algo, así se lo digo. Nosotros no sacamos de la nada nada. Nosotros simplemente todo lo sacamos de la naturaleza y no hay más se de dónde sacarlo. transforma, La se misma modifica. naturaleza. Nosotros transformamos, pero igual está ahí. Nosotros no somos como los magos. ¡Ay! Coloquemos un puente aquí, que eso ya de una vez funciona. No. Nosotros alrededor del desarrollo tecnológico, alrededor del desarrollo del pensamiento, estas cosas han surgido, ¿sí? Y eso es lo que peleamos, o esa es la guerra todos los días. La guerra de uno levantarse, la guerra de uno acostarse temprano, o esas disciplinas que el cuerpo tiene que ir ganando exactamente para ir eliminando esas leyes. Entonces, yo creo que la robótica actual va por buen camino, siempre y cuando sea para bien. Obviamente tenemos las dos cargas, tenemos el bien y el mal, y si una de esas está descompensada, va a jalar para ese lado fuertemente. Pero la tecnología, digamos que la tecnología es un planeta neutro, ¿sí? Tú lo puedes coger de acuerdo a tu necesidad, ¿sí? Si es para mal, la tecnología nunca va a decir, no, es que usted va a hacer mal. Sería bonito que llegara la inteligencia artificial y dijera, listo, oiga, que lo que está haciendo usted está mal.
Entonces, ahí sí como que ya, pero esos son esperar milagros que no existen y nunca van a existir. La realidad es esa, la realidad es que la inteligencia artificial empezó en nuestro planeta a formarse alrededor de los conceptos o las experiencias de cada ser humano, lo va plasmando, así como cuando hay profesores que son tercos y tercos y tercos y tercos y así esté mal, están tercos y tercos y tercos. Entonces, esas cositas toca ir evolucionándolas, ir cambiando nuestra forma de ver el mundo. Yo creería que el concepto de inteligencia artificial hay que saberlo utilizar con sabiduría, tener esa conciencia de utilizarlo para bien, para ayudarnos. Por ejemplo, en la robótica agraria se utiliza muchísimo para la descripción de las verduras, de las frutas, hasta del terreno. Y eso nos está ayudando muchísimo. Entonces, sería excelente, excelente que de verdad aprendiéramos a utilizarla más, que aprendiéramos a ver qué más campos hay y empezar a formar esas comunidades fuertes, fuertes en desarrollo. Bueno, vamos haciendo una especie de, ya para ir terminando en estos últimos 10 minutos que tenemos de charla, para ir redondeando todo esto. Hemos hablado de mucho, hemos hablado hasta de cosas esotéricas por ahí, no nos falta sino hablar de decir, Acuario, el día de hoy, no nos falta sino eso, ¿no? A lo Walter Mercado, vea. Pero, Hay que separar un poco de todo eso. cierto, pero bueno, para ir redondeando entonces, cosas que a los que nos están viendo todavía ahí, por favor, ahí los comentarios, preguntas, bien pueda, aprovechemos estas preguntitas que nos quedan 10 minuticos. Si tienen alguna inquietud o tienen algún comentario, ya hemos leído algunos que nos han puesto, entonces nos gustaría mucho saber qué es lo que opinan. Eh, una de las conclusiones, primero, se tiene que establecer un nivel de conciencia para poder que eso llegue a pasar, ¿cierto? Por parte de la inteligencia artificial. De lo contrario, eso no va a pasar. Se queda en Terminator. ¿Listo? Se quedan las películas de Terminator. Entonces, mientras que eso no pase ahí. Número dos, uno de las cosas que tú decías, parte de ese aprendizaje tiene que ver también con la trascendencia, ¿no? Lo que hablamos ahorita de trascender, ¿no? Tiene que trascender más allá de unas leyes preestablecidas que limitan el crecimiento propio, llámese máquina, llámese humano. Cuando uno trasciende de esos autolimitaciones, puede llegar más allá. Por lo tanto, en el momento se queda en Skynet todavía. Porque le decían, ya cerrando un poco, le decían, oiga, ¿por qué la nota máxima en una universidad va a ser 5? ¿Por qué no sacamos 10, 20, 30? ¿Sí? Sabemos que una calificación siempre va a ser el nivel más básico de la nota. Y es porque nunca nos enseñaron a esforzarnos y a dar un poco más de lo que nos piden, a conocer nuestro mundo. Yo le voy a contar una cosa. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, para los que no son de Colombia, en Colombia tenemos 11 años, bueno, tenemos preescolar, básica primaria es de primero a quinto, lo que llamamos básica secundaria es de sexto a 11, ¿cierto? Hay 11 años académicos más los de preescolar. Y uno se gradúa en 11 como bachiller académico o bachiller técnico si estás en una secundaria, en un bachillerato técnico de otro estilo. Ahora, en décimo y 11 a mí me tocó una época donde ya les dio por inventar una cosa que llaman las diversificaciones, que eran una especie de, querían hacer una especie de bachillerato técnico, pero enfocado a que daban una serie de materias, ¿sí?, adicionales para usted salir con un énfasis en. Entonces salía usted con énfasis o en biología, o en matemáticas, o en ciencias humanas. Los que eran técnicos, entonces salían con la media vocacional técnica, bueno, demás. Yo me acuerdo que el mío era, mi énfasis fue en ciencias humanas. ¿Por qué? Pero que biología no me gustaba y matemáticas menos, entonces me metí a humanas. No porque fuera lo que más me gustaba. Pero me acuerdo que entonces llegó a un punto en que tú tenías que pasar todos los logros de objetivos. No era como nos había tocado siempre, que es que usted
Usted se sabe 8 temas y con 2 no se lo supo, tuvo mala nota, pero con los 8 que sí se supo, ahí hizo un promedio y pasó, ¿no? No, ya tenías que pasar el conocimiento de todo. Tenías que aprobar así fuera con la nota mínima cada logro objetivos. Y en la nota no te decían 5, tuvo 5, sino que logró este objetivo. Hermano, yo sufrí hasta 3 días antes de la graduación tratando de lograr todos los logros de física. O sea, yo sufrí 3 días para graduarme y no había podido. Y ese movimiento parabólico que lo quería tirar por la ventana, hermano. El caso es que a lo que yo voy es lo que tú dices, ¿no? Ese nivel de aprendizaje tiene que llegar más allá de lo que si se aprueba o no se aprueba, sino si realmente estoy aprendiendo. O sea, se tiene que llegar a interiorizar de esa manera. Y eso va tanto como para el humano como para la inteligencia artificial, ¿no? Me parece a mí. Entonces, eso es otro, digamos, de las conclusiones que podemos sacar ahí. Debe haber un aprendizaje real, un entendimiento de el entorno o de lo que se trata de hacer para poder que haya ese aprendizaje real. Estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Para que pueda sobrepasar la inteligencia humana. De lo contrario, si seguimos que simplemente se le da una serie de órdenes, vea, es que el color blanco es blanco porque tiene una frecuencia X. Eso, ahí no hay un aprendizaje, ¿no? Ahí hay una orden, unos datos que se le dio a la máquina para que los sepa interpretar. Pero si tú dejas que la máquina sea capaz, hay una forma de que la máquina, el software, sea capaz de llegar a esa conclusión, de que, vea, porque hay un color más claro que otro, y se dé cuenta que hay una frecuencia inherente por los rayos solares o lo que sea, y pueda establecer qué son los colores, bueno, ahí ya hay un aprendizaje, ¿no? Eso es otra cosa, diferente. Entonces, sí, entonces digamos que ahí también, para que haya un aprendizaje verdadero, tiene que haber ese mismo nivel, ¿no? Tiene que ser un nivel. Volvemos a la palabra de moda del día de hoy, trascender, ¿no? Hay que trascender. Así como la palabra de moda el año pasado fue reinventarse, la palabra de moda en esta charla es trascender. Bueno, no, Andrés, no sé si quieras agregar algo antes de terminar. Bueno, realmente pues conocer lo que les rodea, no dejarse llevar mucho por lo que dice la ciencia ficción y las cosas, sino hay que coger un libro, hay que leer, hay que informarse correctamente de las cosas. Y no, nada, excelente charla, me gustó muchísimo. Esperemos que podamos realizar más charlitas con respecto a Animatrix y hay hartos conceptos. Hay un saludo a Ademir y a Tatiana, los otros 2 líderes que han acompañado el día de hoy y nos dejaron aquí, nos dejaron como novia fea en el altar a nosotros 2. Pero bueno, no importa. También se les quiere, muchachos, tranquilos. A lo que vamos es, no, sí, muy interesante estas charlas. A todos aquellos, vean, les voy a pedir el favor, a los que vean la charla y les guste y quieran de pronto participar en la próxima que le estaremos haciendo de pronto en un mes, dejen ahí un comentario, me gustaría participar, ¿sí? Los que sean de la comunidad. Y, ¿por qué no? Los invitamos a la próxima charla para que nos acompañen y podamos hablar un poquito de todo esto, ¿no? La idea es que sea también, no solo, en este caso fuimos los líderes, 2 de los líderes de la comunidad, pero la idea, ya lo hemos hecho con el grupo de Robotubers, si pertenecen a alguno de los otros grupos, al Robótica Agraria, Robótica Móvil, Robotubers, Ambiental y demás, pues que nos contacten, o si no pertenecen a ninguno de los grupos de la comunidad, nos contacten, digan, hey, ve, me gustó mucho la charla, me gustaría estar en ella, y con mucho gusto los contactaremos para la próxima. Andrés, muchas gracias, hermano, un abrazo por allá en tierras boyacenses, abríguese bien que está haciendo mucho frío por allá, y en cambio aquí yo estoy que me aso el calor calor que estoy haciendo aquí en Medellín. Bueno, muchachos, bueno, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. Estos fueron los Robocast aquí en
Robotics International Community. Recuerden escribirnos, suscribirse aquí a nuestro canal de robótica, a nuestro canal de Robotics International Community en YouTube. Ahí vamos a tener este video. Robotics, youtube.com/roboticsic, o si ponen Robotics International Community lo van a encontrar también. Y para que se suscriban y nos sigan, ya tenemos más de 300 suscriptores, Andrés. Entonces la idea es que todos tenemos 6.000 en la comunidad y no hemos llegado a los 1.000. Entonces tenemos que, a los que nos están viendo, que nos colaboren. Muchas gracias, esto fue el Robocast. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.